Inforradio presenta El Cuarto Programa con Carlos Padilla. The man who said I'd rather be lucky than good saw deeply into life. People are afraid to face how great a part of life is dependent on luck. Capítulo It's scary to think so much is out of one's control. There are moments in a match when the ball hits the top of the net, and for a split second it can either go forward or fall back. 18. With a little luck it goes forward, and you win. Or maybe it doesn't, and you lose. A mí, que ya me van conociendo ustedes, con lo que me gusta Woody Allen, recuerdo el comienzo de una de sus películas, era una imagen fija de una red en un partido de tenis, y recuerdo la voz en off a la que por un momento voy a suplantar, porque la voz decía: aquel que dijo más vale tener suerte que talento conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas se escapan a nuestro control. En un partido de tenis hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puedes seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace y pierdes. Que no digo yo que nuestro invitado no tenga talento, porque de ello siempre andó sobrado, pero cuenta él que un buen día que iba en el ámbrico de un partido, el narrador pues no llegó en las condiciones adecuadas y le dijeron: te toca narrar. Y así empezó todo. La suerte, el azar, quién sabe, después hay que hacerlo bien, eso está claro. Rubén Martín es un periodista que acabó narrando, que firmaría quedarse narrando el resto de los restos, que nos ha emocionado a más de uno y que puede darse el caso de ser el único narrador en el mundo más famoso por narrar una parada, una triple parada, que un gol. Tengan por seguro que volverán las paradas, los goles, el fútbol, en la radio volverán a pasar cositas y Rubén Martín las contará, más tarde o más temprano. Rubén Martín, bienvenido al Cuarto Programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está llevando el confinamiento? Muy bien, estaba pensando si era Match Point la película, Sí, como empieza con una red de tenis. Es Match Point, sí, justo ahí. Es Match Point, sí señor. Claro, porque no voy a hacer spoiler, pero cuidado que eso que no acaba bien, ¿eh? No, la película es verdad que no acaba bien, pero el comienzo es muy bonito. Y además, yo me acuerdo de esto, lo contaste tú. ¿Cómo fue esto de que llegaste y te pusieron de narrador? Y ahí, no sé si comenzó un poco en el ascenso de Rubén Martín como narrador. Bueno, a mí, como casi todo en la vida, me pasa todo de chiripa. Yo estoy por ahí, o a veces me viene un rebote y entonces yo lo cojo. Que no digo que no sea importante estar al rebote, porque a veces al rebote se vive bien también, pero que tiene que haber alguien que falle un tiro y otro que coja el rebote. Otra cosa es que si tú no estás preparado para coger un rebote, pues no lo vas a coger, ¿no? Pero ayer escuchaba a Pablo Motos en El Hormiguero, y ya sé que no hay mucha gente fan de Pablo Motos y que decirlo en las redes sociales a veces parece como que no está muy de moda, pero contó una historia que le pasó a él una vez, que por actuar bien con otra persona le ayudó la suerte, y vino a decir algo así como: a veces las cosas sin querer también salen bien. Pues yo creo que en una situación tan jodida como la de ahora hay que pensar eso, ¿no? Que a veces las cosas de rebote también salen bien, y a mí me pasó eso. Fui a hacer inalámbrico a Butarque en Carrusel Madrid cuando estaba empezando, y el narrador que iba a retransmitir el partido no podía narrar, así que me dijeron: arriba a la cabina. Claro, yo supongo que todos en el estudio pensando: madre mía, el chaval este que estaba entonces en la SER de Móstoles, ¿en qué embolado le hemos metido? A ver el quilombo que nos monta. Y salí vivo, y entonces alguien debió pensar: pues el chaval puede narrar, y a partir de ahí empecé a narrar. Claro, la suerte, pero también la suerte te tiene que pillar trabajando, digo, no es una cosa de esperar a que te llegue la suerte, sino que te llegue trabajando, supongo, como todo un poco. Sí, eso sí es verdad, yo eso se lo digo siempre a los chavales que empiezan o a los alumnos cuando estaba dando clase en la universidad. Yo tengo una imagen de mí mismo de cuando empecé a currar en la Tribuna de Toledo con 19 años, en primero de carrera, que todas las mañanas, cuando iba de Getafe, que vivía con mis padres entonces en el coche a Toledo, iba con un lápiz, porque yo no tenía una muy buena dicción, tampoco es que sea ahora extraordinaria, pero bueno, la mejoré con un truco que me dio un profesor de radio que tenía en la universidad, que es el más fácil del mundo, ¿no? Es ponerte un lápiz o un boli, que lo habrán dicho muchas veces, y hablar todo el rato lo que se te ocurriera, o leer un libro, o yo lo que hacía era repetir lo que iba escuchando en la radio. Y entonces, con el tiempo, cuando me llegó la primera oportunidad de la radio, pensé: a ver, yo puedo hacerlo horriblemente mal, pero por lo menos tengo buena dicción porque he currado. Entonces hay una parte que es que te está pagando el trabajo, ¿no? O sea, yo no tenía ninguna obligación, porque en el periódico no hacía falta que pronunciara muy bien. Entonces yo creo que sí, que hay una parte muy importante de suerte, de rebote, y hay otra que tiene que, cuando te llegue la oportunidad, has tenido que prepararte para ella.
Oye, Rubén, tengo una pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo que viene aquí al programa. ¿Tú crees que saldremos mejores de esta crisis, como seres humanos o como sociedad, o como personas, o como... ¿Tú crees que saldremos mejores o todo seguirá más o menos igual? Yo creo que vamos a salir igual, la verdad. He escuchado tantas veces, esto nos va a cambiar, esto nos va a hacer poner en perspectiva, esto va a reordenar nuestra escala de valores. Yo no soy muy viejo, pero lo que yo he vivido no nos ha cambiado tanto. O sea, quiero decir, ¿te cambia Internet? Claro que te cambia, o sea, te cambia un avance tecnológico brutal, te cambia la manera en la que te vas relacionando, pero las cosas que te van pasando, especialmente las que te han hecho sufrir, y esta es una situación traumática para todos, yo creo que nuestras cabezas están preparadas para tender a olvidar ese dolor, y tender a olvidar eso conlleva que a veces las enseñanzas también se van. No sé, yo creo que nos va a cambiar nuestros hábitos de vida durante un tiempo, porque eso que dicen que es la nueva normalidad, que no queremos ninguno, porque queremos la antigua normalidad, que era la que nos gustaba, pues durante un tiempo vamos a tener que adaptarnos, pero no sé, no, en mi caso, no sé en los demás, yo no tenía, este confinamiento sí me ha hecho darme cuenta que yo no tenía que reordenar mi escala de valores. Sabía lo que para mí era importante antes de que eso pasara, y una vez que eso ha pasado, sigo pensando que lo que pensaba que era importante es lo mismo, ¿no? La salud de mi familia, si ellos están bien, si mi hijo está bien, si mis padres están bien, yo estoy bien. Todo lo demás es secundario. Y luego que lo que me hace feliz es mi trabajo. Y que sin mi trabajo o en mi trabajo capado, como hemos estado este mes y medio, pues yo no soy feliz. O sea, sí. Pero no me hacía falta estarme 2 meses en casa para saberlo, ya lo sabía antes. Con lo cual no creo que nos vaya a cambiar mucho, la verdad. Y una cosa, ya van 2, ya he entrevistado a 2 personas que han dicho que no vamos a cambiar. Y yo creo que mañana se irá otro, el próximo también dirá que no. Una cosa que eches de menos de la antigua normalidad. Bueno, lo que más echo de menos, sin duda, es poder abrazar a mi hijo. O sea, eso es una cosa que cada persona ha vivido una situación. Yo he comprado papeletas para que me pasen las cosas 10 vidas, porque estuve en el Atalanta Valencia, que por lo visto fue una bomba biológica. Después del Atalanta Valencia, que fue una locura que se jugara y los que estábamos allí, muchos salieron infectados. Yo no, sorprendentemente, porque me he hecho una prueba de serología hace 2 semanas y resulta que ni lo he pasado ni lo tengo. O sea, es una cosa inexplicable. En el Atalanta Valencia, del Atalanta Valencia me fui a Venecia porque tenía que hacer otra cosa allí en Italia, y a la semana siguiente o a las 2 semanas me fui a Liverpool, al Liverpool Atlético de Madrid. O sea, he estado en todos los agujeros negros, he estado. Y no me he contagiado, entonces... ¿Pero qué hice? Pues me quedé en autocuarentena porque sabía que había comprado tantas papeletas que yo no sabía si lo tenía o si lo había pasado. Entonces he estado mucho tiempo solo en casa, y una vez que ha pasado, yo ahora de vez en cuando tengo que salir, muy poco, pero alguna vez tengo que salir, y me da miedo que de repente mi hijo, si yo le doy un abrazo, yo sé que él está ahora con su mamá y con su hermano en su casa, y que allí está bien y no salen y no pasa nada y no se pueden contagiar, hasta ahora que han podido empezar a salir los niños. Entonces yo estaba tranquilo sabiendo que si yo los veía desde lejos, les veía así desde la puerta, pues ellos iban a estar bien. Entonces lo que más echo de menos es el contacto físico, especialmente darle un beso, un abrazo a mi hijo, y creo que va a tardar un poco hasta que a mí se me quite el miedo de poder contagiarle algo y él también piense si me pasará algo o no me pasará nada, porque es una cosa recíproca. El contacto físico. Fíjate que no, lo iba a hablar después porque lo tenía apuntado en las preguntas, porque me gustó mucho esto se dice, yo no soy mucho inglés, pero un post en Instagram, lo que se dice en la publicación, básicamente. Decías, hoy justo antes de salir a las 8, como cada día, está a punto de volver a ser gilipollas. Como si nada de lo que nos está pasando hubiera servido un carajo. Me estaba poniendo el abrigo para salir a aplaudir y me he dejado golpear por la tristeza. Para los que sois papás, no hace falta que os explique mucho más. Hoy no he podido estar con mis pequeños, no he podido levantarme con ellos, ni darles un abrazo, ni abrazarles, no podemos dormir juntos, ni estar en la misma casa. Bueno, es un texto más largo, decías era un texto que era un tocho e insoportable. No, pero estaba muy interesante. Que me pongo intensito. No, pero estaba muy interesante porque tú decías algo así como, no tengo derecho a estar triste porque hay gente que lo está pasando mal de verdad. Y me parecía Mira, yo hay una cosa que no soporto en ninguna persona, pero especialmente no lo soporto en los medios de comunicación que tenemos un altavoz más grande, que es nuestros problemitas del primer mundo. Es que durante unos días, incluso en la radio, escuchaba a compañeros, a amigos decir, es que estoy muy jodido porque hoy no he podido salir a correr. Y yo estaba
escuchando y decía, pero ¿estamos gilipollas? O sea, hay gente que se está muriendo, o gente que tiene a su padre o su madre en una residencia de ancianos, no puede ir a verlos, gente a la que se le mueren familiares y no puede despedirlos, ni agarrarles de la mano, ni darles un beso, ni siquiera acercarse para decirles adiós. Y yo me estoy quejando, no yo, pero cualquiera, porque no puedo salir, porque no puedo no sé qué, porque no... ¿Estamos gilipollas o qué? Y en ese momento me di cuenta de que yo estaba siendo gilipollas. O sea, mi problemita del primer mundo, que para mí era pues era un momento de tristeza, ¿no? De nostalgia. Pues pasó el Día del Padre y yo tenía a mi padre a 500 kilómetros y a mi hijo más cerca, pero no los podía ver, ni abrazarlos, ni nada. Y pasé mi cumpleaños y mi cumpleaños pasó y no lo pude celebrar con ellos, ni estar cerca. Y pasó mi cumpleaños de mi hermana y el de mi padre y no pudimos. Entonces, pero si lo pones en perspectiva, son problemitas del primer mundo. Y yo en el momento en el que me di cuenta pensé, hay que ser gilipollas para preocuparse de eso. Ya está, se acabó, hasta aquí. O sea, ese problemita del primer mundo, que sea el problema que vas a tener todo este año. Fírmalo ya. Y lo pensé y ya está, se me pasó la tontería, fueron 10 segundos. Bueno, Rubén, es que claro, tu situación, lo comentabas antes, es muy curiosa, porque yo además me acuerdo de escuchar el partido del Liverpool Atlético allí, y de tener esa sensación. Además se comentó allí en la misma narración de a lo mejor esto es el último partido normal, de la antigua normalidad que tenemos, no ya cuando vuelva al fútbol, si es que vuelve dentro de 3 semanas o 4, sino hasta que ya los estadios se puedan llenar a tope. ¿Cómo viviste ese partido? O esos partidos, también nombrabas el Atalanta-Valencia, no sé si ahí la alarma también era mucha o no, pero yo recuerdo el del Liverpool con ya la palabra coronavirus con cierta presencia. Yo lo tenía clarísimo. O sea, vamos, de hecho, la primera conexión que hace Paco con nosotros en Anfield, yo dije, disfruten de este partido porque va a ser el último que veamos en un campo hasta dentro de mucho tiempo. O sea, ya era evidente lo que había pasado, ¿eh? Lo dice alguien que fue tan imbécil como muchos, que dijo que esto era una gripe. O sea, que no me estoy poniendo ninguna medalla porque yo soy un imbécil a que no hay que hacer caso nunca. Pero en ese partido ya era evidente. O sea, yo, de hecho, el día anterior ya, el Valencia-Atalanta en Mestalla ya se juega a puerta cerrada. Entonces yo ya no pude ir a Mestalla, con lo cual a mí me cambió el plan de vida. Yo me iba desde Valencia hasta Manchester para luego ir a Liverpool. O sea, yo tenía un pollo al día siguiente, que cuando resulta que cierran el partido del Atalanta-Valencia en Mestalla, el de Mestalla ya la vuelta, yo tengo que cambiar el vuelo y solo encuentro un vuelo que creo que era a las 3 de la tarde para llegar a Liverpool, con lo cual era jugárnosla. Y yo pensé, nada más terminar el Valencia-Atalanta, la vuelta, que lo narré en el estudio con Paco y Pepe allí, yo terminé el programa y les dije a ellos, es que yo no me creo que mañana vaya a volar. O sea, es que ¿cómo no lo han suspendido? Es que yo, cuando dijeron veremos mañana, yo pensé, es que no lo van a suspender seguro, no se puede jugar. En España especialmente en Madrid, estaba disparado ya el coronavirus. Iban a dejar que 3.000 españoles fueran a Liverpool, meterse con 50.000 personas en un estadio, y lo permitieron. O sea, otra de esas cosas que son inexplicables. Entonces, yo sí tenía clarísimo que era un partido que había que disfrutar mucho porque era el último gran partido que veíamos. De hecho, fue el último partido de fútbol de un equipo español que hemos visto. Y sin embargo, cuando fui al Atalanta-Valencia, todavía no tenía esa sensación. No, en aquel momento fue anterior, fue una cosa como más lejana. O sea, sabíamos lo que pasaba, sabíamos que había problemas, pero no había mascarillas todavía, no había una situación de alarma. Bueno, de hecho es que el Atalanta-Valencia se juega en Milán, en San Siro, porque el Atalanta no puede jugar sus partidos en Bérgamo. Sí. Y entonces se fueron 40.000 personas, claro, normal que fuera una bomba biológica, se fueron 40.000 personas de Bérgamo a Milán a juntarse allí, a abrazarse con el coronavirus ya bailando por allí. Por eso, claro, Quique Mateu, un montón de compañeros que fueron allí, se contagiaron de coronavirus y lo trajeron allí a España. Entonces, sí, la verdad es que es una situación que, visto ahora con perspectiva, la que se podía haber liado, y de hecho la que se ha liado, ¿no? Pero yo creo es que incluso con el contacto que hubo y con la cercanía que hubo, es que ha podido ser lo que Dios hubiera querido. Bueno, en el vídeo que cuelgas tiempo de juego es un poco gracioso, porque está narrando tú y Antoñito, y hay un gol del Liverpool y un aficionado pues le grita un poco la cara a Antoñito. Ya después no le grita, cuando ya el Atlético hizo lo que hizo, que por cierto, vaya partido para terminar lo que es la normalidad, menudo partido, no fue un partido, digamos, aburridito. Pero el ambiente, no sé si el de los aficionados tampoco era de extrañeza, sino de normalidad. A ver, yo creo que había la sensación, de hecho es que claro, hasta el mismo mediodía se hablaba de que iban a cerrar el partido. O sea, mira, yo para que te hagas una idea, yo como tuve que cambiar ese vuelo que te decía y en vez de volar desde Valencia fui directamente desde Madrid a Liverpool,
el vuelo era un EasyJet que iba lleno, pero lleno a lo mejor, no sé, una semana antes. Y cuando yo llegué a la puerta de embarque, no había nadie. Entonces, un vuelo que va de Madrid a Liverpool, que es el que hubieran cogido muchos aficionados del Atlético para ir, quiere decir que ya había muchos que se habían arrepentido. O sea, en el vuelo fue vacío. Y el de vuelta que cogí de madrugada nada más terminar el partido, no iba medio vacío, pero iba con mucha gente, con mucho espacio entre los asientos. Entonces, ya se notaba que había gente que no había querido ir. Pero en el estadio, bueno, tú lo viste, la zona de prensa de Anfield, ponen un precinto y en la fila de atrás están aficionados, con lo cual a nosotros nos tocó un abollado que no era un abollado violento, era un abollado que se ponía a celebrar y tal, y se quería acercar al micrófono. O sea, cuando la gente se piensa que nosotros nos estamos narrando con unos steward y que estamos tranquilos y tal, hay veces que gritar un gol mucho en un estadio rival pone en peligro tu integridad física, pero... nosotros en la radio no contamos nuestras miserias, ahora se ve porque colgamos las narraciones de los goles, si no la gente no lo sabría. Pero no, en el momento del estadio, en el momento de la explosión, a la gente se le va la cabeza, a todos se nos va la cabeza, y durante 2 horas pensamos que el fútbol es lo más importante de todo y se te olvida todo lo demás. Pero antes del partido yo sí recuerdo entrar a la zona de prensa de Anfield, estar cenando allí con Antoñito y no hablábamos de otra cosa, hablábamos de eso, cómo se va a jugar el partido, la que se va a liar... Sin mascarilla ni nada, todavía no existían los métodos de protección ni seguramente la concienciación, pero todo el mundo pensaba, esto es una locura. Oye, déjame antes de empezar con más temas, que bueno, tuvieras, si lo quieres, unas palabras en recuerdo de José María Calleja, el que te escuché decir que fue un referente para ti, fue profesor tuyo, y de Raúl Mirantich, que fue además una leyenda de los banquillos, pues además un gran comentarista, y ambos nos dejaron hace poco. Pues sí me gustaría, la verdad. Calleja para mí es el mejor profesor que yo tuve en la carrera, pero además quizá fue, no sé si el mejor o uno de los mejores maestros, hablo de quitando mi familia, que yo he tenido en la vida. O sea, Calleja era un ejemplo, que es la mejor manera en la que alguien te puede enseñar, porque cuando tú tienes delante un profesor, para que te enseñen tienes que tener la actitud de querer aprender. Pero cuando tú tienes delante un ejemplo, no necesitas querer aprender, porque... te enseñan sin tú querer aprender, y Calleja era un ejemplo. O sea, llegar a dar clase como llegaba cuando yo estudiaba la carrera a la Carlos III y entrar en clase y tú entrar porque tenías que entrar, y se ponía un guardaespaldas en cada puerta porque a Calleja le quería pegar un tiro en la cabeza a ETA. O sea, ETA quería matarlo, estaba amenazado y él vivía fuera del País Vasco. Se tuvo que ir del País Vasco, como mucha gente. Y entonces para mí era un ejemplo. Lo conté también cuando murió, yo empecé a comprar libros en una librería que se llama Lagun en San Sebastián, porque él un día nos contó la historia de esa librería y resulta que al final ya no era ni una librería, era un símbolo de resistencia cívica, porque cada 2x3 los violentos, los terroristas, iban allí, quemaban el negocio y la familia que trabajaba en esa librería tenía que volver a empezar. Entonces, ya se había formado una especie de comunidad de resistencia que lo que hacíamos cuando yo ya entré luego más tarde era ir a comprar libros que nos daban igual, o a lo mejor nos gustaban, pero la historia no era ir a comprar libros, era darles dinero, ¿no? O sea, era ir a pagar. Tú no hacías un donativo porque seguramente no lo hubieran querido coger, pero tú comprabas para que esa librería siguiera abierta siempre, porque era un símbolo de resistencia. Entonces yo me acuerdo que ya había muchas veces que cada vez que tenía un partido a San Sebastián, yo no salgo nunca de los estadios. Una compañera me llamaba la seta, porque yo cuando llego a los partidos me meto en la habitación del hotel, así descanso la garganta, veo fútbol y ya está. Pero cada vez que voy a San Sebastián, doy un paseo hasta el centro, compro en la librería Lagun, y ya muchas veces, las últimas veces que iba, ya no compraba ni libros, le decía, hazme un bono por 50 euros, porque así lo que hacía era que yo me gastaba 50 euros en libros, no compraba ninguno, y lo que hacía era que cuando venía a Madrid, le decía a un amigo, toma, tienes 50 euros en libros en esta librería de San Sebastián, para cuando vayas. ¿Qué pasa? Que la gente, que terminabas convirtiendo más clientes, ¿no? Porque luego al final le terminabas contando la historia, entonces la gente era como una especie de comunidad que se formaba. Entonces, para mí ha sido una profunda tristeza de que Calleja se haya muerto, la verdad, porque además él estaba empezando a vivir ahora y a disfrutar de la libertad, de no tener que ir escoltado, de ir a Cádiz y respirar y seguramente poder un día dar un paseo por la parte vieja de San Sebastián y potear y tomarse unos pinchos y no sufrir las miradas que te atravesaban, que recuerdo que él contaba muchas veces. Y con Rado es que tenía una relación además más cercana, porque a José María hace tiempo que ya no le veía, ¿no? Rado era un amigo,
Es de esas personas que aprendes, para mí es que no puedo hablar en pasado todavía, es el mejor comentarista que tenía tiempo de juego, el que más sabía de fútbol, el que mejor lo veía y el que peor lo explicaba. O sea, al que menos se le entendía, no explicaba mal, explicaba muy bien, pero se le entendía fatal. Y en eso se parecía, por ejemplo, mucho a Michael Robinson, ¿no? Que es otro que se nos ha ido también en esta etapa. Entonces, igual que José Francisco no se ha ido y no se va a ir nunca, porque este va a ser su programa donde quiera que esté, y por eso seguimos diciendo cuánto queda José Francisco, yo me voy a seguir despidiendo en antena con un brazo para que Rado siga formando parte del programa. Oye, vayamos con más cositas. Estudiaste periodismo en la Universidad Carlos III, ¿no? Y además, lo que he leído es que esto no lo sabía, esto lo cotilleé el otro día, que llegaste a doctorarte y a ser profesor. Sí, me licencié en la Carlos III y la tesis, claro, lo que pasa es que luego muchas veces a mí hubo un tiempo en el que me daba hasta vergüenza decir que me había sacado la tesis en la Rey Juan Carlos, porque claro, hubo una época en la que empezaron allí a regalar másteres y leches. Y yo, joder, ya cuando pasó eso, yo dije, joder, ¿y ahora cómo digo yo que la tesis la he defendido en la Rey Juan Carlos? Encima, no solo eso, sino que yo me siento muy orgulloso de eso, porque, joder, a mí la tesis me ha costado un montón de sufrimiento, porque yo no tengo tiempo para dedicarle como otros compañeros cuando daban clase que decían, me dedico un año como si fuera una oposición, un año, pico y pala, 10 horas al día, sacas citas, estudias, apuntas estructuras. Yo tardé 7 años en hacer la tesis, porque claro, a mí le pregunté yo tenía mi director de tesis fue José Miguel Contreras, que es catedrático de allí de la Rey Juan Carlos, para mí es referente del mundo audiovisual, fue consejero delegado de La Sexta, productor ejecutivo de grandes éxitos como el Club de la Comedia, El Intermedio, o sea, un referente, para mí es un puto crack. Y el codirector de tesis era Javier Galán, que era un profesor mío de la Carlos III, con lo cual al final yo la tesis la hacía entre la Carlos III y la Rey Juan Carlos, aunque la defendía en la Rey Juan Carlos. Y Galán, que es con el primero que hablé, me dijo, mira, antes de ponerte a empezar, haz una cosa, léete 200 libros de periodismo. ¿Tú qué quieres hacerlo? Sobre periodismo deportivo radiofónico, ¿no? Porque claro, cuando quieres hacer una tesis, al principio parece como que vas a hacer una cosa muy inabarcable. Tú te crees que vas a decir, voy a hacer la tesis sobre el periodismo deportivo en la radio. Y te dicen, no, que una tesis no es eso. Una tesis es concreta algo. Y entonces, una vez que ya tienes concretado y pegado el tiro, sí tienes que hacerte un contexto general. Y me dijo, léete 200 libros del tema sobre el que lo vayas a hacer. Apúntate las frases y me explicó, por ejemplo, cosas que yo no sabía porque no había hecho ni siquiera publicaciones científicas anteriores. Una de las maneras exactas académicas en las que había que citar, ¿no? Páginas, libro, tal, el autor, cómo había que hacerlo. Entonces yo me fui apuntando, me leía un libro, pues ¿cómo me lo leía? Atleti Malmö, 4 horas tenía hasta Copenhague, pues ahí me cogían el libro, tal, en el avión, 2 horas de AVE hasta Sevilla, pues así, un día tal, otro tal, y cuando ya pasaron, no sé cuánto tardé, 3 años en poder leerme 200 libros, y tenía apuntado todo, yo dije, joder, tengo aquí 200 páginas solo en citas. Y entonces ahora sí vamos a estructurarlo. Hice una tesis que era algo que a mí me cogía cercano, que se llamaba La influencia de la programación deportiva en la audiencia de la radio generalista. Los títulos de las tesis son siempre un coñazo, pero ya era concretar mucho lo que yo quería hacer. Y entonces puse varios ejemplos de la historia de la radio deportiva, fundamentalmente el de tiempo de juego, el cambio de la SER a la COPE, y luego ponía otros ejemplos como por ejemplo el salto de García de Antena 3 a la COPE también, que fue otro de los datos históricos. Bueno, en cómo influye tener una programación o unos comunicadores en la programación deportiva de las radios generalistas. Y me lo pasé guay, disfruté un montón, pero fue tal sufrimiento que yo ya dije, de momento voy a parar un tiempo aquí porque esto para mí no me da tiempo, no me da la vida. Oye, se formó un poco de polémica, no sé en base muy bien a qué, porque yo creo que a veces nos acogemos con papel de fumar, con una cosa que hiciste en una entrevista, yo creo que bastante sensata, sobre los becarios. Y después te criticaron un poco, yo creo que malintencionadamente, pero esa es mi opinión. ¿Cómo fue aquello? Pues fue a través de un tuit, no, ¿fue un tuit? O... Yo creo que fue un tuit, ¿no? O dije algo yo en una... No, dije yo algo en una entrevista, sí, es verdad. Un chaval que me vino a hacer una entrevista encima el chaval, fíjate, de Valencia, un chaval que quería estudiar periodismo pero no había empezado, o sea, para él era un marrón. Y yo la verdad es que viéndolo con perspectiva ahora, en realidad yo creo que también me lo tomé demasiado en serio, porque me pareció muy importante en el momento y si lo pienso ahora digo, joder, cada 10 minutos salta una polémica y se van de una a otra, o sea, en realidad no le interesa, o sea, alguien, pues eso lo que dices tú, ¿no? Te publica un tuit con una declaración que incluso en mi caso estaba como sacada de contexto, porque luego si tú leías la entrevista completa o escuchabas lo que había dicho exactamente, era algo así como... que
o sea, no yo, sino la interpretación venía a decir que los becarios no tenían que cobrar o no tenían que decir que no tenían que decir, preguntar cuándo libraban y cuánto cobraban. Venía a decir eso. Entonces, lo que yo digo no en esa entrevista, lo había dicho muchas veces antes y lo he dicho muchas veces después. O sea, quiero decir que es algo que sigo pensando. Que la gente que yo he visto que cuando ha llegado de prácticas, que es un matiz muy importante, a un medio de comunicación en el que yo estaba, no en la radio, no en la COPE, en la SER, o sea, Paco González y Manuel Lama entraron así. Cuando entraron de prácticas, sus dos primeras preguntas nunca fueron ¿cuándo libro, cuánto cobro? Porque lo que significaba eso era que para ti lo más importante no era qué voy a aprender, dónde voy a estar, qué voy a hacer, quiénes van a ser mis compañeros, no sé. O sea, cualquier cosa que a quien le interese el periodismo o el periodismo deportivo o la radio, se preguntaría antes que, estando en unas prácticas, que lo normal es que tu objetivo fundamental sea aprender, antes que las dos primeras preguntas sean cuándo libro y cuánto cobro. ¿Hay que preguntar eso? Por supuesto. Al que lo quiera preguntar, incluso casi es hasta una obligación moral no tener que preguntarnos, sino que en tu empresa te lo digan. Oye, tú vienes aquí de lunes a viernes y vas a currar estas horas. Y luego, como todo el mundo sabe en el periodismo, hay muchas veces que echas muchas horas. Pues yo he visto a chavales, a mí me ha pasado, pero por no hablar por mí, a compañeros que luego se han quedado, que el primer día que llegaron de beca le dijeron de guardia al Bernabéu. Y de guardia al Bernabéu es esperar allí horas muertas, no llega nada, entras en el programa de las 3, no hay nada, te piden para las 8:30 y claro, tú has llegado a lo mejor allí a las 11 de la mañana, son las 9 entrando con Lama y dices, joder, ya son 9 horas, me voy a pirar a casa. Y justo cuando te vas a pirar a casa te llama el de la noche y te dice, oye, has hecho tú la guardia, ¿no? Sí, ¿quieres entrar por la noche? O sea, nadie te obliga a entrar al programa de la noche y hacer una jornada de 14 horas, pero en mi cabeza de becario, no sé en la de los demás. Cuando yo empezaba yo decía, joder, ¿cuántas veces voy a tener yo en mi vida de entrar en el larguero con De la Morena? O sea, que para mí eso era un sueño, entonces yo decía, joder, claro, yo he hecho la guardia, yo quiero entrar, me voy a cenar a casa, hago lo que sea, pero luego vuelvo para entrar en Antena porque estaba aprendiendo. ¿Tiene eso algo que ver con decir, cuando llegas a un trabajo, que no a unas prácticas, cuál va a ser mi sueldo y cuál va a ser mi horario? No, eso es muy importante. Es más, a mí me parece bien incluso para quien sus dos prioridades son esas, porque yo creo que esas personas van a ser más felices en su vida aunque les cueste más progresar en su trabajo. Y eso a lo mejor es una de las cosas que sí habría que cambiar. Esta crisis sanitaria, por ejemplo, nos ha hecho ver que el presencialismo está sobrevalorado. Yo lo tenía clarísimo. En las empresas en las que yo he trabajado se tenía clarísimo. Pero había quien no. Hay quien cree que por estar calentando la silla de la redacción 8 horas ha cumplido con su trabajo. Pues si tú has estado 10 horas en la redacción o 8 horas en la redacción sin dar una noticia, sin levantar un teléfono y estando ahí simplemente para cubrir el expediente, no... Pues a lo mejor puedes sobrevivir durante un tiempo, pero yo no veo que vaya a ser... no creo que sea esa persona la que vaya a destacar en el periodismo, por lo menos por lo que yo conozco en el periodismo deportivo. Y entonces luego lo pienso ahora con el tiempo y digo, joder, yo creo incluso a mí, mi reacción también fue exagerada, visto con la perspectiva que ahora me parece una gilipollez, pero en el momento, ¿sabes qué pasa? Que yo empecé a ver que cuentas con muchos seguidores ya lo retuiteaban y le daban importancia y le daban un matiz que era raro, ¿no? De... el explotador, y ya luego ya incluso se mezcla con un papel político que ya no puedes controlar porque ya no... Yo llegué a leer en un medio, digamos, de tendencia progresista, Twitter estalla contra un periodista de la COPE. Sí, pero eso ya es... yo creo que eso ya incluso tiene más que ver con el clickbait y con las ganas de generar, pues eso, polémica. En un medio... o muy de derechas o muy de izquierdas, poner un titular llamativo de la otra tendencia o de que tú crees que es la otra tendencia, pues te da visitas, te da clics y bueno, yo aborrezco ese periodismo, pero es que está tan instalado en los titulares de las redes sociales que, fíjate, mi única manera de pelear contra él es yo en mi cuadradito, en mi responsabilidad, yo no lo hago. Pero no le pido a nadie que lo haga, la verdad. Es que cada uno se gana el pan como puede. Y entonces sí que es verdad que, claro, ya una vez que eso se mezcla, ya no tiene nada que ver con el periodismo deportivo. Ya no te están juzgando la gente que te conoce o te sigue, con lo cual es incontrolable. Entonces ya hubo un momento en el que, por ejemplo, la libreta de Van Gaal, que era uno de los que había puesto, mira lo que dice este, ¿sabes? Ya como era un tono peyorativo, gracioso, que yo lo pienso ahora y digo, joder, pues en realidad... era una cosa, pues como es su curro, ¿no? De así ser un poco sarcástico y tal. Y a mí, pues sí, quizás en ese momento tuve la piel un poco más fina, pero por eso, porque se formaba polémica con algo que a mí no me gusta, que es verme involucrado en una polémica que ya se te va de las manos porque es una cuestión política, ¿sabes? Nadie te dice, no, es que este tío ha hablado del Atlético o del Madrid, o es una crítica a Zidane, es algo que yo puedo controlar y que la gente que me sigue
puede entender o no, ya es claro. Y había incluso cuentas de Twitter de sindicatos, de no sé qué, entonces ya dices, ¿qué vas? Y no vas a ganar nunca nada. Le pasó a Evangelio con un periodista que no recuerdo ahora por el asunto Zozulia. Antonio Maestre. Sí, probablemente Evangelio es la mejor persona que yo conozco en esta profesión. Entonces, cuando tú entras a debatir con alguien a quien no conoces, entonces, claro, el que viene de una... Te digo que pasa en las dos orillas, ¿eh? Tú ves ahí un periodista de la COPE y en tu cabeza ideologizada es un periodista de la COPE y por lo tanto es un periodista de derecha, no sé qué, no sé cuántos. Te da igual que ese tío haya currado más años en la SER que en la COPE, no le conoces, no sabes cuáles sus ideas políticas, si es que las tiene... Pero te da igual, porque a ti te da, entre tus seguidores, ¿no? Te viene bien para sacudirle a un tío que los tuyos van a decir que es facha o que van a decir que es de izquierdas en función de dónde estés, y les viene bien. Se hacen ruido entre ellos, es un eco, pues eso, entre minorías ruidosas y ya está. Quien conoce Evangelio, le acusaron de blanquear nazis. O sea, hay que ser muy bruto y no conocerle. Pero claro, es que ahora juzgamos sin conocer. Entonces, sí. Yo es una guerra perdida. Se lo he dicho siempre a Evangelio y a Evia, que ellos sí entran mucho en las redes sociales a contestar. Nunca vas a ganar una discusión en Twitter. Nunca, porque el que quiere argumentar no quiere discutir. Discute contigo. Es más, si tiene una duda sobre lo que has dicho, te escribe por privado, procura hacerlo así o lo hace con respeto. El que te entra en falta no quiere discutir, no quiere argumentar, quiere ganar. Y si no ganan... con argumento, pues ganan embarrando y al final terminarás perdiendo, porque si no pierdes porque a lo mejor tú no tienes razón, pierdes porque te llevan a un barro del que ya no sales, porque sales enfangado. Oye, Rubén, ya que se lo pregunto también a las mujeres, te lo pregunto a ti, ¿cambió tu forma de hacer periodismo el ser padre? No, o sea, lo mismo que pensaba antes del periodismo lo pensé después, pero lo que sí influye es si notas que tienes menos tiempo. O sea, eso es evidente. Esta cosa que dicen de conciliar, pues es verdad. Porque claro, hay momentos en los que tú... O sea, yo cuando no tenía ningún pequeñajo y vivía solo en casa, por ejemplo, los 2 años que estuve destinado en Villarreal, yo curraba para la SER y para el AS. Y a mí me sonaba el teléfono desde las 9 de la mañana porque se le encendiera la campana a algún jefe de la radio o del periódico, ya fuera en Madrid o en Castellón o la tele, que también hacía local, o de cualquier otra cosa, y dejaba de sonar. Si es que dejaba de sonar o yo la apagaba a la 1 de la mañana. O sea, para mí era estar conectado. ¿Qué pasa? Que abarcas mucho más. Estás pendiente más de las cosas, de las noticias. Hay un momento en el que cuando te llaman estás, y cuando eres padre, sobre todo cuando tienes un niño más pequeño, hay veces que durante media hora quieres bañar a tu hijo, quieres darle de cenar o quieres tener 1 hora para ver los dibujos con él o para no estar pensando en otra cosa que no fuera el trabajo. Yo sí he notado muchas veces que durante mucho tiempo de mi vida he tenido una aplicación en segundo plano en mi cabeza, que era el trabajo. Y esa aplicación pasa como en el teléfono, tú no te das cuenta, pero te está consumiendo una energía increíble y además no te permite tener el 100% de tu atención en lo otro. Es decir, yo me acuerdo que la época en la que curraba a la vez en la radio y en la tele a diario, salía de la tele escopetado desde Toledo para volverme a Madrid a recoger al pequeñajo al cole y mi cabeza no estaba ni en el cole ni en el pequeñajo. Y me di cuenta cuando dije, se acabó la tele, y iba a recogerle y mi única preocupación era estar 3 horas con él en el parque. Entonces me di cuenta del agobio que yo había tenido antes, pero te das cuenta cuando sales de la tormenta, ¿no? En ese momento. Lo que sí ha hecho forzosamente el COVID a la radio y a la radio deportiva es que se ha reinventado, ¿no? Hablamos del caso de la cadena COPE, de Tiempo de Juego, del Partidazo, que ya hacían antes buena radio con el fútbol y ahora ya hacen buena radio sin fútbol o sin deporte. Esto yo creo que evoluciona mucho, sobre todo porque la radio ahora se necesita mucho como compañía y también como generador de emociones y de sobre todo de compañía. Yo lo veo mucho así, ¿no? La radio deportiva sobre todo ha sabido adaptarse al momento que vivimos, ¿no? Sí, pero yo creo que no la radio deportiva, la radio en general. Es que la radio se adapta siempre. La radio lo dice Iñaki Gabilondo y yo creo que es muy acertado. Vamos a ver cómo va la vida y dame 5 minutos para explicarte cómo va a ir la radio. O sea, la radio está pegada a lo que pasa siempre. Y a mí, mira, una de las lecciones profesionales que sí me ha dado este confinamiento es estar más seguro aún de que la radio siempre tiene que ser lo que pase.
O sea, lo que pase, porque hubo un momento cuando empezamos esto en el que todos, digo todas las radios, claro, tú empezabas a pisar varios terrenos. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Y la perspectiva era durante mucho tiempo con los programas deportivos. Y yo creo que hubo un tiempo en el que, sobre todo la primera semana, incluso la primera y la segunda semana, en el que hubo tentaciones de decir, vamos a empezar a recrear partidos históricos, ¿no? Que eso ha pasado mucho en la tele. Pero Paco, que como para casi todo, para esto más es un genio, dijo rápidamente, no veo mucho lo de alejarnos de lo que está pasando. Porque claro, en cualquier momento, y lo hemos visto durante muchas semanas, salía Pedro Sánchez a hablar. O salía Fernando Simón, o salía un ministro, o había una comparecencia importante, una noticia importante. Entonces, la radio tiene que estar en lo que pase. Y la radio tiene que parecerse lo máximo posible a la vida. Durante un tiempo tú luego puedes tratar de aliviar eso que vas contando. Nosotros, por ejemplo, me he convertido aún más, ya lo era, pero me he convertido aún más en un oyente de Tiempo de Juego los fines de semana, porque antes lo oía con los partidos y en los viajes en los que estaba, y ahora espero a que llegue Tiempo de Juego los fines de semana. O sea, para mí es una alegría ponerme a las 3 de la tarde el grupo Risa y de ahí enganchar y saber que viene la primera hora y que me voy a reír 2 horas, y que durante esas 2 horas, para mí, la vida no ha cambiado. O sea, yo sé que todo lo demás es un paréntesis pequeño y todo lo demás cambia, pero de repente veo ahí, escucho a Maldini, a Paniagua, a Senabre, a Paco, y ahí, yo qué sé, te ríes. El otro día metieron a una sanitaria que le habían donado un succionador y vuelves a rozar el palo y tú te das cuenta y dices, madre mía, somos capaces de que durante 2 horas... se olvide todo y te rías un rato, y si hay alguna noticia te lo van a contar porque están en directo, y entonces eso sí me gusta que la radio se haya adaptado a eso. Nos hemos adaptado rápidamente, hay que hablar de otras cosas, ha pasado también en los informativos, ha pasado también en la tele, que es el elefante al que es más difícil empujarle para que mueva el culo. Se han alargado, como te das cuenta tú también, los informativos por delante, se han hecho especiales por detrás, mientras lo pide la audiencia, y la verdad es que creo que estamos en un momento precioso, seguramente muy creativo, como en casi todos los momentos críticos que hay, porque para la gente que está fuera del periodismo pues le vendrá lejano, pero la crisis económica que no solo le viene a toda la sociedad, porque claro, los medios son parte de la sociedad, sino que propiamente al periodismo, es brutal también. O sea, la publicidad se ha desplomado en la radio, en la tele, en los periódicos. Entonces estamos ante la mejor época histórica del periodismo radiofónico reciente. Estamos en el mayor crecimiento de los últimos lustros de audiencia en la radio, y estamos en el peor momento económico, le escuché el otro día a Barrio Canal decir, de los últimos 25 años, pero probablemente igual hasta es más en las radios. Entonces es bonito, pero pues eso, tenemos que apretar el culo para salir más fuertes de esto. Fíjate que además hace unos meses te he comentado antes fuera de micrófono que yo soy seguidor de lo que antes era Carrusel y ahora es Tiempo de Juego. Más bien de la gente que hace el programa, porque los programas son la gente. Le estuve leyendo un libro de Pepe Domingo que se llamaba Diario de un año, lo más divertido, lo más polémico y lo más inolvidable. Y me fijé, sí. Lo perdí, le eché una foto pero lo perdí, que hablaba de ti en una de las páginas. Esto tiene que ser cubriendo al Villarreal en un partido de Champions, y decía algo así como: no lo hace nada mal y le auguro un buen futuro. Que tampoco tuvo mal ojo Pepe Domingo, digo. El pitorizo Pepe, ¿eh? Sí. O no. Bruxo. Rescátalo, no sé si tú lo has leído, pero ese libro, una de las páginas. No lo recuerdo, pero tengo ese libro, porque claro, yo antes de ser un currante de este grupo era un groupie. Entonces, sí, los tengo todos, incluso los de La Morena, Los Silencios del Larguero, todos, los tengo todos. A mí es que con Pepe me une una relación muy especial, la verdad, no te lo voy a ocultar. Desde aquellos 2 años en Villarreal, yo me acuerdo, estando todavía viviendo en Villarreal, vine una vez a Madrid y salí un día a cenar con ellos y a tomar unas copas, y Pepe me dio un consejo que he contado muchas veces. Él me dijo: lo haces bien, pero te falta algo. Claro, te falta algo. Que te lo diga Pepe Domingo Castaño, la verdad es una putada, porque te hunde, porque claro, te lo dice el mejor. Entonces, te lo puedes tomar de 2 maneras: muy mal y que te hunda, o voy a intentar hacer eso. Y él tenía razón, me dijo: te falta algo, ponle alma. Encabrona, me vino a decir, sí. Fíjate en Lama, ¿no? Como hay un sentimiento, ¿no? Y yo creo que eso ha salido natural en mí porque él me lo dijo. Porque yo creo que cuando empecé, y creo que también a lo mejor debía ser así, era un narrador más contenido, porque claro, no cuando empiezas estás más pendiente de no equivocarte, ¿no? De firmar el empate que de ir a ganar.
Y claro, tú no empiezas a soltarte hasta que te empiezas a encontrar a gusto, hasta que en tu cabeza empieza a existir la certeza de que tienes la confianza de los que mandan. Entonces, claro, cuando no sabes si tienes la confianza de los que mandan, en mi caso por lo menos a mí me sale una vena conservadora de no arriesgar y de no equivocarme y ya está. Se lo digo siempre a los chavales que empiezan. No quieras ganar 5-0 el primer día, firma el empate. O sea, no vayas a querer darle la exclusiva de tu vida, la noticia de tu vida, al protagonista de tu vida el primer día, porque te puedes meter una hostia. Firma el empate. Igual es conservador, pero vale, a mí no me ha ido mal así. Y Pepe tenía razón, como siempre, claro, Pepe tenía razón. Y yo, en mi cabeza, cuando volví, sabía que eso tenía que pasar y luego ha salido natural. O sea, yo ahora cuento el fútbol como lo vivo. Antes, cuando empecé, lo contaba como lo veía. Y ahora lo cuento como lo veo y como lo vivo. Y creo que eso se acerca mucho más a lo que quiere el oyente de radio. Oye, para ir cerrando, además de la Copa, está también en DAZN. ¿Cómo es la diferencia entre narrar en radio y narrar en televisión? Además de lo evidente de que no hay un coro detrás, la radio, digo, comentando en la narración, ¿en qué varía? Bueno, fundamentalmente varía en el que tú ya tienes que tener en tu cabeza que el que te está escuchando está viendo la tele, que es una diferencia fundamental, sobre todo para cuando narras en radio. Cuando narras en radio tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que está viendo el partido y ha elegido poner la radio, pero hay mucha gente que va en el coche, o en el camión, o en su casa, o dando un paseo con su marido o con su mujer en el parque y con los cascos puestos y la radio, y tienes que explicar lo que está pasando, tienes que situar el balón, tienes que situar el campo, tienes que situar el minuto de juego y el resultado permanentemente, y cuando estás en la tele, todo eso está a través de una mosquita que aparece siempre arriba y que lo tienes ahí ya. Y luego, en lo que tiene que ver con la narración, en el ritmo, yo, por ejemplo, tenía una obsesión, que ya he contado más veces también cuando empecé a currar en DAZN, que era no hacer radio en la tele. Es decir, no hacer eso excesivamente, no situar tanto el balón, no contar tanto lo que ya es evidente, sino aportar más, no gritarle a la gente, porque el que es oyente de radio te va a buscar. Es decir, tiene que hacer un pequeño esfuerzo porque quiere de, viendo un partido, encender la radio. Pero el que está en la tele no te ha invitado. El que está viendo la tele en su casa está viendo el partido. Y tú, como narrador, como mucho, puedes ser un mal menor. Porque a los narradores de la tele lo suelen tener enfilados, la verdad. Sí. Y entonces, como nadie te ha dado permiso para entrar, procura no molestar. Entonces, yo creo que mi obsesión era no hacer radio en la tele, pero que, sin embargo, eso no me impidiera ser yo mismo. Porque el que me llama para DAZN me llama por el tío que ha escuchado en la radio, no quiere que de repente aparezca otro en la tele. Entonces, creo que eso lo hemos conseguido ir conectando con los partidos. Ahora yo me siento súper bien en la tele porque hago las cosas como me salen, teniendo en cuenta que estoy narrando para la tele, pero sin dejar de ser yo mismo. O sea, he dicho en la tele cuánto queda José Francisco, pues ya está. Si en la tele no les gusta, pues vendrán un día y me dirán, vete a tomar por saco que esto no es la radio. Pero yo creo que en general el fútbol conecta muy bien con las emociones, sea a través del medio que sea. Y entonces, si tú consigues conectar con la emoción del que te está escuchando, no le molestas. Ahora bien, ¿qué le va a molestar? Pues si es del Madrid le va a molestar que gane el Barça, si es del Barça le va a molestar que gane el Madrid, si es del Atleti le va a molestar que gane el Madrid, pues estas cosas que pasan siempre. Eso sí que es incontrolable, te van a asociar a un equipo rápidamente por cómo cantar los goles, por tal. O sea, eso hay que procurar, yo creo que hay que procurar no estar muy pendiente de eso y hacer las cosas. Creo que lo dijo Walt Disney, es una frase que me aplico, que es: voy a hacer las cosas como creo que debo hacerlas y voy a rezar porque le gusten a los demás. No voy a hacer las cosas pensando en que le gusten a los demás, porque ni lo vas a hacer como tú crees que debes hacerlo, ni a lo mejor les gustan. Ya para finalizar, bueno, habrás visto que no te he preguntado por la parada de Oblak, que te preguntarán siempre. y además... y van a pasar cositas, ¿no? Sí, van a pasar cositas, tampoco lo he dicho, bueno, lo he dicho al principio. Ya porque esto es... para mí, personalmente. Pero no me molesta ni nada, ¿eh? O sea, quiero decir que a mí que me encanta. No, ya, era más por la repetición, digo, de todas las entrevistas. Sí, el otro día lo contaba igual, que me preguntan mucho y me paran mucho en la calle y entonces corres el riesgo de que un día te pase como le pasa al cantante que sacó un día una canción, se hizo famoso, vendió 30 millones de copias y nadie le pregunta por el resto de su discografía, ¿no? Quieren que... No, cántame tu canción, o sea, la buena, la que no sabemos, todo lo demás olvídate. Y a mí me encanta, la verdad. Bueno, no digo, egoístamente ya te pregunto, el tema voz, consejitos, ¿cómo cuidarla y demás? Bueno, a ver, yo soy un enfermo de la voz, o sea, yo tengo una garganta de mierda. Se lo digo a Pepe y Pepe llora de la risa, me dice, pero ¿cómo vas a tener una garganta de mierda si entras como un cañón y no sé qué? Yo desde pequeñito he tenido siempre faringitis crónica, o eso decían que se llamaba así, que seguramente fuera otra cosa.
tenía siempre la garganta irritada, me dolía siempre la garganta en cuanto me ponía malo y me cogía un poquito de frío, me salían fiebres en la boca, toda la vida así. Y he conseguido ganarme la vida con la voz, con lo cual quiere decir mucho de mi ejercicio de resistencia. Entonces, consejos que a ti te vayan a valer. Yo no he sido capaz de aprender a respirar, que es lo primero que te dicen, que vayas a un foniatra, que aprendas a respirar, a respiración diafragmática, a proyectar la voz. Yo lo de proyectar la voz lo he aprendido haciendo radio. Lo que sí hago es, no bebo nunca cosas con hielo, intento no variar mucho la temperatura, todo tibio, frío como mucho cuando hace calor, pero nunca hielo. El alcohol te mata las cuerdas vocales, entonces yo procuro, vamos, yo no bebo a diario, pero si un día salgo y me tomo 2 copas con los colegas o con la gente de la radio, lo hago porque creo que el beneficio que me le va a aportar a mi cabeza de desconexión lo soporta el riesgo de que esté un poquito peor de la garganta. Ya es que tú vayas encontrando ahí el equilibrio. Vale. Pero también es malísimo. Respirar humo es fatal. Yo, por ejemplo, hago una cosa yo tengo un otorrino que para mí es el mejor de España, que es Pablo Cariñano, es un doctor de Sevilla que lleva a muchos cantantes y tal, y me recomendó varias cosas. Una de ellas, bueno, hace un par de años me dio una vacuna que tuve que estar echándome durante 60 días debajo de la lengua para matar las bacterias que yo tenía en la lengua y me vino muy bien, la verdad. Y me limpio las vías aéreas todos los días. Antes lo hacía con suero fisiológico, con monodosis, y esto es una guarrería, pero bueno, como me lo pides, y ahora lo hago con una solución isotónica que es como si fuera agua de mar para los niños, esto de Rinomero o lo que tengas en casa. Y me lo echo por la nariz y me echo como 2 monodosis en cada fosa nasal. Y hay una cosa que este otorrino me ha dicho que se llama la posición meca, que es que a veces en los mocos, o lo que te hace que se te irrite, lo donde tienes la irritación, no es solo en la garganta. Por eso no te sirve solo con beber agua, sino que tienes que hacerlo por las vías aéreas para que te pase por esa parte. E incluso hay veces que yo sí lo he notado que se te queda mucosidad como arriba en la frente, sí, y no lo alcanzas, sino es con esta posición meca, que es: te echas las monodosis esas y rápidamente agachas tu cabeza como si la metieras entre las rodillas, para que eso se te quede aquí el agua, y lo aguantas como un minuto o algo así para que se reblandezca, si te quedas ahí, y ya lo echas en la ducha o donde lo vayas a echar. Vaya guardia, te estoy contando. Sí, no, pero te he escuchado lo de no respirar humo, pero entonces, por ejemplo, la gente que fume en la radio, porque habrá mucha gente que fume. Mortal. Para mí es una de las cosas que más te afecta a la garganta, pero es que el principal consejo es que hagas lo que te funcione a ti. Porque a mí Pepe me dice que él, cuando mejor tiene la garganta es cuando se toma una copa con hielos, que es imposible no tomarse una copa con hielos. Y Pepe cuenta que él tenía la garganta mejor cuando fumaba que cuando dejó de fumar, que llegaba a unos tonos más altos. Entonces, a mí me parece una locura, porque es que yo no fumo, claro, pero si yo un día estoy al lado de alguien que fuma y le respiro 2 cigarros, al día siguiente tengo la voz tomada. Entonces, para mí es implanteable eso. Entonces, cada uno lo que le funcione, pero... Y luego, otro consejo que me dio, que a mí me viene muy bien, es tener todo el rato la garganta hidratada, cada vez que puedas beber. Es un fastidio porque estás todo el rato meando, pero viene bien. Y de dormir. O sea, es como cuando vas a correr una maratón. Narrar un partido a tope vas a forzar la garganta. Correr una maratón vas a forzar las piernas. Eso es imposible, correr una maratón pensando que no te vas a cansar. Entonces, periodos de estrés acompañados de periodos de descanso. Entonces, cuando narres fuerte y tal, luego, si puedes, dormir más de las 8 horas, por lo menos, para que se recupere la garganta. Y no hablar, de respetar el silencio también. Ya por último, una curiosidad rápida. ¿Tú sabes cuántas Coca-Colas se toma Paco González un fin de semana? Pues contó el otro día, el último fin de semana, se había tomado 20 o 22 o algo así, una locura. Yo le veo ahí abollar las latas y digo... ¿Cómo puedes sobrevivir a eso? Pero sobrevive, ¿eh? Bueno, Rubén, pues encantado, ha sido un placer como siempre, te seguiremos escuchando y volverá el fútbol y la vida y la normalidad pues más tarde que temprano. Señor. Así que un abrazo y muy muchas gracias. Mira, lo hacemos guay porque son las 8, así que vamos a salirnos a aplaudir a las ventanas, que hay que hacerlo hasta que no quede nadie y darle las gracias a los sanitarios, hasta que no quede nadie sin salir a las ventanas, y nosotros saldremos a aplaudir. Pues perfecto, bueno, un abrazo. Otro. Hasta luego. Hasta luego.